yo voto todo. O sea, veo algo incluso cercano a la fecha y lo voto porque creo que ya estamos ok y que hoy hay un riesgo en mi casa. Y el pan, por ejemplo, no el pan de así. molde cuando viene con la fecha de vencimiento, tú dices, me lo puedo comer hasta el 6 y el 6 pasa y tú lo botas al Es que tiro. el pan lo congelo. Claro, no, entonces ahí me uno- da lo mismo si estaba pasado. O uno Solo lo que- moja y lo tuesta y queda rico, Y no sé por qué, el pan lo congelo. Y después Ahora, tuesto es lo para mismo tomarlo. pasarse con la fecha de vencimiento de un lácteo, de un yogur, de la leche, a, por ejemplo, tomar o comer alguna conserva que se haya pasado de fecha. Esa es una muy buena pregunta y yo creo que uno, Julia, en frío reacciona distinto. ¿Cómo frío? Yo creo que cuando hay un quesillo, ponte tú, ¿Sí? y uno ve la fecha y está pasado, yo creo que reacciona distinto a un tarro que está cerrado y que aparece la Uno fecha. se sugestiona incluso. Abre, creo. ve la fecha, dice, está cerca, lo huele, sí, está medio Lo que no pasadito. significa que esté bien, sino que es lo que uno hace, digamos. Exactamente. Bueno, además que se presta para mucho, porque ¿quién decide cuándo un producto que ya venció puede seguirse vendiendo? ¿Hasta cuánto tiempo? Por ejemplo, ponte tú que en Europa, que en los supermercados le sacaron la fecha, finalmente dicen, no, dale nomás, y está hace 4 meses ahí la cuestión. Claro. Bueno, Pues, hay en crisis. Hay ¿no? muchas dudas al respecto. ¿Cómo poder determinarlo? Se lo vamos a preguntar a un tremendo especialista, el doctor Guillermo Figueroa, jefe del laboratorio de microbiología del INTA. Buen día, doctor. Gracias por acompañarnos. buenos días, ni más ni Tremendo menos. invitado. A ver, si agarro un quesillo, por ejemplo, un quesillo fresco, está pasado 10, 15 días, ¿todavía lo puedo consumir? ¿Sigue siendo bueno, doctor? Por ningún motivo. ¿Cómo? ¡Ay, toma! ¡Vamos! Dígalo ya. Me encantó el doctor, me encantó. Dígalo. Muy bien, doctor. Por Excelente. ningún motivo. No, ¿Por qué? ningún motivo. Porque hay que respetar si las normas están hechas por personas que saben y por eso hay que seguirlas. Cualquier intento que tengamos nosotros de modificar esas normas, hay que hacerlo primero. Y si se aprueba en el reglamento sanitario, entonces podremos hacerlo O sea, contrario. las fechas son importantes, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de Europa en cuanto a los yogures? Que dicen que es una fecha recomendada, pero no es una fecha de expiración, como que uno podría decir. O sea, uno se lo puede consumir 2 semanas después de que haya aparecido esa fecha de recomendación. Correcto. ¿Pasa lo mismo? Hay una dualidad, porque hay algunos productos que dicen recomiendo consumirse antes de. Sí. Y en otros dice una fecha. Perfecto. ¿Y cuál es Fija. qué es lo que hace la diferencia? La diferencia es la norma. Está O bien, sea, pero- si nosotros tenemos una norma... Ah, entonces no es el producto. No podría convivir las dos cosas. Claro, Ok. claro. Nuestra Si norma la es norma con dice fecha. A, tiene que ponerse A. Y nosotros estamos usando hoy día en el comercio, hay dos. Ya, pero para Esas dos llevarlo... conviven. Pero usted, Doctor, pero cuando para saca un llevarlo- quesillo de su refri, usted, Yo. que es experto en la materia, y se pasa 2 días, no es lo mismo que 5 días, ¿dónde está el límite al final? Porque queda a criterio, bajo esa lógica, termina quedando a criterio del consumidor. Claro. nomás. Ya, y aquí hay un problema tremendo, que los criterios que se fijan en el reglamento sanitario son después de hacer estudios. Ya. Y estos estudios son estudios científicos con un suficiente número de muestras en distintos laboratorios. Perfecto. Y después se toma la Y decisión. ven cómo varía el producto Entonces, después si de... nosotros proponemos que cada consumidor a la venta de él, en su desconocimiento máximo, Ya. diga, no, si 2 días me lo como. No, pues, eso no se puede hacer. Pero Oye, entonces, lo que hay que pero hacer, ¿sabe doctor, qué? como dueña de casa, explíqueme a mí como dueña de casa que yo no entiendo mucho. Yo lo único que entendí es que si la cadena de frío no se rompía, o sea, si voy al negocio, al almacén o al supermercado y compro yogures y no se ha roto la cadena de frío, llego finalmente y se pasa 2 días, 3 días, los puedo consumir igual y no corro peligro. ¿Es así? No. Toma. Si el reglamento dice que en tal fecha se debe consumir, debemos consumirlo en tal fecha. Déjate ahorrar Si salvajemente, creemos, si la decisión, ¿no es cierto?, o si los consumidores dicen, oigan, no, pues no podemos hacer esto, ¿sabe qué? Veamos esta cuestión, Oiga, estudiémosla. perdón, La pero- estudiamos y Un segundo, llegamos a un una segundo. conclusión. ¿Es un mito entonces eso que dice la gente que los productos están hechos para que duren 5 días más? ¿Es mentira, finalmente? Y dicen, uno Eso igual puede no consumirlo. corresponde, eso no corresponde porque las personas no conocen los riesgos. ¿Y cuáles son los riesgos? Pero- Los riesgos ¿sabe? de cada alimento. Yo- Este alimento, hay 50 tipos de alimentos, Claro. por decir un número. Cada uno tiene un riesgo distinto, Por ejemplo, un los peligro lácteos. distinto. Una curva de Entonces, vida de consumo. Exactamente. Pero a mí me lo hace que mucha... es válido para una conserva. Oye, esta conserva dice que le faltan 2 días para terminar o para... Es su realidad. Esa es una realidad. El peligro de esa conserva en esa condición de envase es muy, muy, Sí. muy bajo. Pero, ¿sabe? Desde un punto... El ejemplo que pones tú, ¿no es cierto?, del queso, quesillo.
es justamente lo contrario. El peligro es mucho más alto. Exactamente. Ahora, a mí me hace tanta lógica lo que está diciendo el doctor acá, que fíjense que solo mírenlo levemente de un punto de vista comercial. Las fechas que están en los envases de los productos siempre tratan de apostar al máximo posible. No es que digan, esto vence el 20, ya le vamos a poner el 15. No, ponele el 20 para que se pueda vender lo máximo posible hasta el último día. O sea, vale decir que ellos ya juegan con el límite. No juegan con un margen anterior, yo encuentro. ¿Juegan al límite, doctor? Juegan al límite. Y por otro lado, ustedes tienen que pensar que, por ejemplo, en el caso de los yogur, ¿dónde puede comprar un yogur? Puede ser en un supermercado. O en un almacén. Vamos a ver los ejemplos. El supermercado va a estar en una vitrina refrigerada, espectacularmente. Hoy día se exigen a las vitrinas refrigeradas. Tú, como dueña de casa, ¿te has preocupado alguna vez de mirar los termómetros de las vitrinas refrigeradas? No le echen ni aire a la rueda, doctor. ¿Qué? Perdón, doctor, es una pregunta desde mi honestidad brutal. ¿Dónde está el termómetro para mirar el termómetro de la persona que vaya al mercado? Todas las vitrinas, por eso yo les pido a los consumidores, vayan y miren los termómetros. Y si el termómetro está marcando la temperatura adecuada, ¿no es cierto? ¿Pero dónde está el termómetro? En los supermercados están en un montón de partes, sí, pues. Arriba, ahí abajo. Es una medilla. Yo voy a comprar en mi casa. Identificar el termómetro, ¿cuál debiera ser entonces la temperatura adecuada? Porque... Perfecto. Tiene que estar entre 1 y 5 grados. Entre 1 y 5 grados. Si eso está así, ustedes dicen, este producto está muy bueno. Y eso pasa en los supermercados grandes, en los retailers grandes. ¿Qué pasa ahora en los mercaditos chicos y los almacenes? Muchas veces no lo tienen en refrigeración. ¿Y qué pasa en las ferias públicas? Que tenemos en Chile cientos de ferias públicas. Sí. ¿No es cierto? ¿Los han visto refrigerados alguna vez? Doctor, y Salfate, que está haciendo una dieta, tiene un yogur ahí guardadito para un ratito más. ¿Cuánto rato lo tiene ahí? Lo tengo ahí en la intemperie aproximadamente 1 hora y media. Ya, 1 hora y media. Las bacterias se reproducen cada 30 minutos, más o menos. Y está abierto. Se explicaron las bacterias. Si el producto está abierto, tú le diste la opción de multiplicarse. ¿Ya? Y por lo tanto, si el producto tenía 1000 bacterias, ¿no es cierto? Eso se multiplicó N veces. Y puede tener 10.000. Es por la lombriz solitaria, entonces. Entonces, un yogur abierto, si lo abren, se lo comen. Y si no, lo ponen inmediatamente en el refrigerador. Con respecto al mito de que si uno congela cualquier cosa, dura prácticamente hasta el infinito. O sea, yo congelo un yogur que, por ejemplo, iba a vencer pasado mañana, no le rompo la carne de frío y lo echo así, pero al freezer. ¿Dura más o da lo mismo nomás? Claro. ¿Qué es lo que hace el frío, el hielo, digamos, la congelación? Si un producto tiene 1000 bacterias, el próximo año va a tener 1000 bacterias y el subsiguiente otras 1000 bacterias. O sea, evita que aumenten. Se mantiene estable. Perfecto. ¿Cuál es el problema? Que hay algunos patógenos, para desgracia nuestra, algunos patógenos se pueden multiplicar, aunque lentamente, a esas temperaturas. Doctor, ¿y cómo se entiende entonces esta medida que se ha tomado en España y en parte de Europa, que es eliminar la fecha de vencimiento de los yogures y poner la fecha de recomendación? ¿Es más por la crisis, que se está pensando en la crisis económica, más que de la salud de las personas? No, aquí hay 2 puntos aquí. Uno, el primer punto es que desgraciadamente en el mundo, más o menos entre el 30 y 35% de los productos comestibles se botan. Así es. Es una cantidad de miles de millones de dólares que uno no puede entender. Mientras hay regiones del mundo, ¿no es cierto?, que la gente se muere de hambre, el mundo más desarrollado bota alimentos. Ahora, eso para la industria láctea es un negocio redondo, porque mientras uno vota, también una hora después va a ir a comprar porque está vencido. Entonces, ahí está el negocio, creo yo. La cultura del desecho. En el caso de España, ¿cada país se regula de manera distinta? ¿Decide sus propias normas o hay un organismo mundial? Esta es una norma que ya salió en la EFSA, la Agencia de Food Safety, de Inocuidad de Alimentos de Europa. Ya salió. España está llegando un poquito tarde. O sea, ya que las personas... En toda Europa esto corre. La norma es global. Ahora, doctor, esto es en cuanto a los yogures. Y en Estados Unidos también. Esto lo veíamos en cuanto a los yogures y a los lácteos, que usted dice que sí o sí hay que consumirlo hasta la fecha que viene recomendada y no pasarse. Pero ¿qué pasa con la carne? Porque muchas veces la carne dice con 4 días y de repente uno la congela y están 4 meses. ¿Es también recomendable? Lo que yo les he explicado. Cada producto tiene un comportamiento distinto que está basado en el riesgo, en el peligro.
hay alimentos que son de mayor riesgo. ¿Que eso serían los y lácteos? otros que son, claro, están las carnes, están los lácteos, están los pescados, están los mariscos que son de alto riesgo. Los huevos también. Ahí hay un tremendo problema con los huevos porque nuestra legislación permite que los huevos estén encima de la mesa. Sí. En su casa. De hecho. Sí. Y bueno, en Europa, en Estados Unidos, los huevos van al refrigerado. Refrigerado. Ah, yo los tengo refrigerados. Sí, y en el supermercado no se venden en góndolas refrigeradas, se venden al natural. Sí. Y uno después en la casa, yo los meto al refrigerador, pero cuando compro más, los meto en la despensa, me da lo Y mismo. los huevos de campo ni hablar. Y automáticamente, obligatoriamente, uno debiera limpiar los huevos antes de guardarlos en el refrigerador también. No, eso, Por la cantidad de bacterias que pueden tener. Eso no es necesario porque en Chile los Y productores Felipe de huevos limpiaba sus huevos. afortunadamente son de mucha calidad. Ok. Estos que ustedes compran en los retail, esos huevos cumplen porque en el proceso productivo ya fueron lavados. Perfecto. Y ya vienen en condiciones, no es necesario que nosotros cómo lo se hagamos. sabe la fecha de Es vencimiento? distinto, pero dame un segundito. Es distinto cuando tú tienes un huevo de campo o vas a un ¿Allá? claro, y vas a ver y tiene marcas afuera. Sí. Como pequita. Claro, dice usted. esta cuestión es de posiciones, ¿no es cierto? mire. Es caca, digamos. Y por lo tanto, esos huevos sí que hay que lavarlos. Perfecto. Y la fecha de vencimiento de los huevos hay que hacerle siempre caso a lo que viene en la cajita. Exactamente. Perfecto. ¿Qué tan cierto o probable es de que la leche que se vende en nuestro país pueda ser reutilizada? ¿A qué me refiero? Que se repauterice para que pueda volver a entrar en la cadena de comercio y pueda volver a ser... O que la una vez convierta ya en nuestro vencida. producto, como yogur, por ejemplo. Exacto. ¿Eso se puede hacer? No debiera hacerse porque la pasteurización lo que hace es aplicar calor. Y cuando tú aplicas calor a los productos tiene que ser limitada la cantidad de calor porque si no, todos los elementos nutricionales caen en su capacidad. ¿Ya? Y por lo tanto tú tienes una determinada concentración de proteínas, de carbohidratos. Pero se puede que hacer. se van para abajo. Desde el punto de vista del atractivo de venta, digamos, No o sea, del sé. descriterio de quién lo hace, ¿se puede hacer? Se puede, pero no se debe. No, Acompáñenos, Lo venga queremos para acá. invitar Se puede, a es hacer que un eso es ejercicio. lo grave, al final. A ver si nos puede ayudar con, a para clase. todos los que están en sus casas respectivas. Vamos, amigos, camine. Básicamente las preguntas que le queremos hacer es, por ejemplo, si yo tengo Diga, yogur o Julita. lácteo o leche, por lácteos, ¿cuánto es lo máximo que deben durar? Estando creo que- refrigerados. Aquí el problema es que no es una decisión mía ni Es tuya. lo que sale en el envase. No, es que lo que dice el reglamento sanitario de los alimentos. ¿Ya? Eso es lo que hay que hacer. O sea, ¿Y Y eso el se puede reglamento respetar? dice hasta tal fecha. Algunas empresas ponen consumir antes de. Perfecto. Entonces nos quedamos ¿cierto? siempre Y con la otras fecha. Ni un día más. dicen fechas de límite de consumo y ponen una fecha, 15 Oye, de perdón, mayo. insisto, créanme, y esto se los digo como publicista, que desde un punto de vista comercial, de oferta y demanda, esa fecha que aparece no tiene un rango de error. Ellos tratan de estirar el chicle lo máximo que se pueda. Para que se pierda la- Entonces, claro, la menos eso ya cantidad. es el Exacto. límite. Por eso no hay que Ahora, pasarse, yo estoy de doctor, acuerdo con el ¿y doctor. qué No hay que pasa, por pasarse. ejemplo, cuando Con- uno abre una leche y esa leche queda abierta una semana en el refrigerador? ¿Cuál Es que ahí leche? está. ¿Cuál leche? La leche Con lactosa líquida sin de lactosa. caja. La de No, Carlos. ¿cuál leche? Es que Leche el blanca. proceso No, leche de la blanca. leche es fundamental. Leche blanca. Si viene una leche en bolsa ¿Ya? de polietileno, esas se consumen el día. Chao, no se guarda. No se guarda, la leche No en se bolsa puede no Es la que doblar y viene poner en un perrito. caja, En que tetra. tiene otro sistema, Claro. ¿no es cierto? UHT que se llama. Ya. Si tiene ese proceso, tú la usas el primer día, tapas y guardas. Si uno la Y trafa puedes fija, usarlo doctor, mucho tiempo. si es que uno la mete en un envase de vidrio, no hay caso. No, porque se pierde el envase. sistema de sello que tiene la tapita. Pero ¿cuánto usted En tu dice? envase no tiene. Cuando usted dice esa leche abierta mucho tiempo, ¿cuánto tiempo puede llegar a ser? ¿Una semana? Porque dos Sí. me parece que ya... No, si no hay problema. Si queda sellada, acuérdate que este producto viene estéril, no tiene microorganismos. Ya, ¿ya? o sea, si queda bien sellada se puede ocupar. Exactamente. Y es Si seguro. está bien sellada con su tapa rosca, Claro. UHT, Pero, doctor- ese envase es muy seguro. Y la leche en cartón, que es muy vendida en Chile, y que uno dobla el cartoncito, le dobla la puntita, no, tapa, le dobla la puntita claro. nomás y lo pone No, de nuevo en el tendrá. refrigerador. Ahí la seguridad es distinta. ¿El mismo día también? Ahí puede haber riesgo, por eso es más barato ese envase, Sí. ¿no es cierto? Y algunas empresas, pocas en Chile en este momento, están usando ese sistema. Perfecto. La O sea, carne.
Vamos a la carne. Yo compro carne al vacío, trozos más o menos grandes, después la casa la abro, la corto y la envuelvo y la fileteo y la guardo. Ya. Esa carne. Tú no eres un ejemplo de lo que hacen las dueñas de casa. Muy bien. Desafortunadamente. Yo soy dueña de casa y hago lo mismo. Hago lo mismo. Tampoco lo ejemplo. La mayoría no lo hace. Desgraciadamente. ¿Cómo? ¿Ah? Eso es lo que hay que hacer, está muy bien. Es lo que hay que hacer. Estoy diciendo que, pero no son el ejemplo representativo del público. No somos representativos públicos, pero es lo que hay que hacer. Compra un pedacito de carne al vacío si quiere, lo saca al vacío, lo filetea, bolsita, lo envuelve o en bolsita y lo refrigera, lo congela. Yo lo congelo y lo voy sacando a la medida que lo necesito. Solo una pregunta, no molesto más. La carne yo la saco, la echo a la parrilla. La corto, trocito. ¿Dura más por el hecho de que haber pasado un proceso de fuego y de cocción de la carne o las bacterias les va a gustar esa carne, ya sea cruda o cocida? No, se supone que lo que tú ya cocinaste, ¿no es cierto?, te lo tienes que comer. Ya. ¿Y cuánto dura esa carne cocinada? Nada. O sea, mientras te lo comes nomás. No se supone que tú la vuelvas a poner en el... Y el salpicón del día siguiente. Y el día siguiente la Bueno, el día siguiente... Perdón, acá, porque no podemos para allá, que estamos por problema de cámara, para allá. Y el salpicón, porque siempre sobra carne. Sí, hasta el día siguiente podría ser. Ya, pero no guardarlo más tiempo. No. Porque de repente yo me he comido unas cosas que están ahí. Oiga, ¿qué se ha comido? ¿Qué se ha comido, Julita? Como una carne que estaba hace 2 días. Yo tengo una pregunta, perdón, doctor, soy un poco fatalista yo. Sí. Las enfermedades gastrointestinales, producto del consumo fuera de tiempo de leche, yogur o carne, en fin, ¿solo te provoca un problema de indigestión del otro día, 2 días después? ¿O eso en sumatoria de tiempo te puede generar un problema de 10 años, de 20 años, o se te puede manifestar en 30 años más un cáncer estomacal, por ejemplo? Es muy buena pregunta, pero eso dice relación al tipo de alimento. O sea, si cada alimento, mira, si tú tienes una leche, los tipos de microorganismos que van a atacar son uno. Si tienes carne, los tipos son otros. Si tienes pescado, son otros. O sea, eso va cambiando. Y por lo tanto, ¿cuál sería el más grave? Si uno quisiera hacer un... Hay muchos que son graves, pero yo aquí si me voy a un producto, voy a desprestigiar ese producto. Pero ¿cuál habría que tener más cuidado? Pero hay algunos que tienen microorganismos que pueden llevarte a la muerte. ¿El pescado, por ejemplo? ¿Los mariscos? Algunos pescados, algunos mariscos, algunas carnes, ¿no es cierto? Algunas carnes, claro. Que tienen microorganismos que tienen, ¿no es cierto?, que afectan no solo por la diarrea, que la diarrea es una cuestión que pasa y que es autolimitada. ¿Cuál de los alimentos se está hablando en estos momentos? Hay otros que dejan secuelas. Nosotros tenemos una pregunta para ¿Cuál de los alimentos que efectivamente estamos hablando te puede llevar a la muerte si uno lo consume en mal estado? Quiero que me responda, pero a la vuelta a esta pequeña pausa comercial. Qué notable. Una pausa y ya volvemos.